Así que creo que el Señor me guió a estudiar estos versículos y a compartirlos con mis hermanos, porque de alguna manera es el pasaje central en el cual Juan entra directamente a tratar la herejía de los gnósticos. Este es el pasaje, si podemos decir, el pasaje principal donde Juan entra directamente a enfrentar, a exponer el pecado de la herejía de este grupo que hemos estado hablando estos días. Entonces, un pasaje que en un sentido trata el foco de la carta, pero a la vez es un pasaje muy importante para nosotros como cristianos. Entonces, el verso 26 de los que leímos dice así, de este pasaje: os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan no es vacilante. Juan dice, ¿por qué escribe? Hermanos, si para nosotros es difícil de entender hasta cómo pensaban los gnósticos, su doctrina, eso dejó de existir hace muchos siglos. Pero para Juan eran personas que él conocía, que visitaban la iglesia, que habían salido de la iglesia. O sea, posiblemente lo que va a hablar Juan era algo que estaba en el corazón de la iglesia. Y Juan, de manera muy firme, yo pienso que en un buen espíritu, como hijo del trueno, va a hablar con toda certeza de aquellos que engañaban a la iglesia. Juan nos va en la primera parte del versículo a exponer las características de los que él llama los anticristos. Después nos va a mostrar cómo la iglesia tiene dos grandes medios de gracia para enfrentar ese error. Uno es la unción y el otro es la verdad ya revelada. Y después Juan nos va a destapar principalmente la herejía que ellos hablaban, que era un ataque directo contra la persona de Cristo. Y por último, el pasaje nos va a hacer un llamado a todos los creyentes nuevamente a esa palabra importante que hemos estado escuchando: a permanecer. Y con ese permanecer Juan nos muestra los frutos que tiene la iglesia cuando ella permanece en la verdad que le ha sido revelada de Dios. Entonces vamos a comenzar, hermanos, viendo el pasaje desde el verso 18, donde comenzamos a leer, para hablar primero que todo de las características de aquellos que Juan llama en este pasaje los anticristos. Hermanos, a veces yo digo que hay hermanos que dicen, hermano, pero es que cuando uno habla del error o de falsas doctrinas debe ser amoroso. Y yo creo que Juan era muy amoroso porque él viene hablándonos del amor. Pero piense que le va a decir a estas personas anticristos. Y mire cómo les va a hablar y nos los va a describir. Dice en el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo. El último tiempo comenzó, hermanos, desde la venida del Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles y otros pasajes, y va hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el último tiempo para este mundo y esta condición que actualmente vemos es este, porque todas las cosas van a dejar de ser para dar inicio a un nuevo orden, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo, el tiempo de la iglesia, iba a tener unas características que el mismo Señor Jesús había enseñado. Y dice Juan: según vosotros oísteis que el anticristo viene. La Biblia anuncia que va a haber un gobernante final, un gobernante que su reino de alguna manera va a tener el control económico y mundial, un gobernante que va a ser adorado. Daniel nos habla de él, Tesalonicenses nos habla de él, y Jesús habló de él. Pero dice Juan, para tratar el problema actual de los gnósticos en aquellos días: así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Esta palabra anticristo significa que está en contra de Cristo, o que se quiere poner en el lugar de Cristo.
Y así como va a surgir un personaje en la historia final de la humanidad que va a engañar al mundo entero, también la Biblia nos dice que en este periodo de los últimos tiempos iban a surgir muchos anticristos. O sea, muchos que se iban a poner en contra de Cristo. Muchos que iban a atentar contra la verdad de Cristo, contra el evangelio de Cristo, contra el pueblo de Cristo. Hermanos, si como Juan es muy claro, él quiere advertir el peligro inminente del engaño espiritual de estos falsos maestros. Y ahí en el verso 19 va a comenzar a describirlos. Dice en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este grupo o estos muchos anticristos, Juan los describe como personas que en algún momento estuvieron en el ambiente de la iglesia. Yo creo que Juan los conocía por nombre. Yo creo que Juan sabía quiénes eran. Estuvieron un tiempo, posiblemente como lo decía Jair, en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias y salieron de la comunión. ¿Por qué salieron? Como dice Juan, pero no eran de nosotros. Ellos están en el ambiente de la iglesia, pero no eran verdaderos cristianos, no habían nacido de nuevo. Y Juan explica por qué. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Yo quiero explicar ese pasaje porque, hermano, a veces yo creo que se hace una malísima interpretación de este pasaje. Cuando él dice que salieron de nosotros para manifestar que no eran de nosotros, no está hablando a cristianos que están en la iglesia entre nosotros y se van. Esa no es la interpretación correcta. Porque yo podría decir en mi experiencia en el servicio, el último año, hermano, yo hacía cuentas en estos días que el último año hemos tenido la salida de la iglesia más o menos de 30 o 40 hermanos. Por traslados, por vivienda, por trabajo y tal vez porque algunos se fueron desanimados. Y yo podría decir en mi corazón que tal vez no existe ninguno que yo le pueda decir anticristo. Salieron de nosotros por ciertas razones. En este contexto, salir de nosotros no solo era un asunto físico, esencialmente era un asunto doctrinal. Salieron de la verdad y de la doctrina que los apóstoles habían predicado en la iglesia. Apostataron de la verdad del evangelio que la iglesia había recibido. Estaban entre nosotros, pero en ellos comenzó a haber una contaminación doctrinal, un engaño espiritual, y ellos terminaron enfilándose en las filas de los herejes. No solo fue que fueron para otra ciudad o para otra iglesia. Cayeron en el error, en el engaño. ¿Sí? Y dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los que son de Cristo permanecen en Cristo, permanecen en la palabra de Cristo, permanecen en la luz del evangelio. Y eso hace que ellos tengan el deseo de estar y mantenerse en la comunión de los santos. Dice ahí, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, este grupo de personas a las que Pablo llama anticristo fueron llevadas por novedades doctrinales. Ellos dejaron desviar por vientos de doctrinas falsos. Lo que mostraban era que no eran de nosotros, estaban en medio nuestro, pero no habían tenido una experiencia genuina de conversión. Al venir el engaño, al venir el error, fueron llevados por esos vientos. Bueno, entre nosotros podría interpretarse que hay personas que no se han convertido y
por el ambiente de la iglesia, por la palabra de la iglesia o por alguna tentación doctrinal o de otro tipo, se fueron. Eso podría pasar entre nosotros, pero en el contexto de este pasaje, él está hablando de herejes. Él está hablando de anticristos que se fueron. Y ellos tienen una característica, el engaño, el espíritu de error que cayó sobre ellos. Ellos se fueron tras un falso evangelio, tras un engaño religioso. Ellos rompieron con la comunión, rompieron y desafiaron la verdad que ellos ya habían escuchado y que se enseñaba en la iglesia. Ahora, dice el verso 20, ya después de mostrarnos un poco Juan, que habían unos anticristos que se habían ido de la comunión, que ya no estaban entre los santos, entre las iglesias, que habían abandonado la fe. Ahora Juan va a mostrar la condición, o como decíamos al comienzo, la gracia que el Señor le ha dado a la iglesia. Y mire su Biblia para que no se duerma. Yo le animo a que si usted está un poco somnoliento, tome agua, se ponga en pie. Nos esforcemos por escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces miremos ahora la segunda parte que Juan nos muestra qué tiene la verdadera iglesia de Cristo. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ante la realidad de que muchos falsos maestros han salido y que la iglesia en un sentido está en un combate espiritual, Juan le dice a la iglesia que ella tiene dos medios de gracia divinos para poderse mantener en pie en este conflicto. El primero que dice acá Juan es la unción del Santo. Y el segundo era que ellos ya tenían una revelación de todas las cosas. ¿Qué significa, hermanos? Y estos son cosas vitales y fundamentales de nuestra fe. Cuando Cristo resucitado y glorificado estableció su iglesia, Él iba a establecer sobre dos bases, según lo que nos está diciendo Juan: la obra del Espíritu Santo y la revelación completa que Él iba a traer de su verdad a través del fundamento de los apóstoles. Lo primero es, dice ahí, vosotros tenéis la unción del Santo. Quiere decir que Jesucristo, como se lo dijo a sus apóstoles, Él prometió darnos otro, el Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo iba a venir a la iglesia, a los creyentes, y les iba a dar vida, y Él les iba a revelar todas las cosas. Entonces la iglesia, hermanos, tiene la ayuda, la guía, la iluminación, el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia enfrenta el error, enfrenta la herejía, enfrenta el engaño y las tentaciones del mundo, Dios no dejó a su iglesia sola. Dios le dio el Espíritu Santo, que como en este caso Juan lo describe es la unción del Santo. Y la iglesia verdadera, como nuestro hermano lo ha explicado ya muy claramente, es nacida del Espíritu. La iglesia verdadera de Dios es habitación de Dios por el Espíritu. La iglesia verdadera de Cristo es rearguida por el Espíritu. Es enseñada por el Espíritu, manifiesta los dones del Espíritu, expresa los frutos del Espíritu. Es ayudada y sostenida en su debilidad por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos, en un sentido como Juan habla estas cosas, nosotros debemos recuperar en un sentido el entendimiento y la confianza que Dios ha dicho que le ha dado a la obra del Espíritu Santo. Porque así como el Padre envió al Hijo, también el Hijo, después de resucitar, envió al Espíritu. Y el Espíritu Santo sigue trabajando hoy en día.
El Espíritu Santo sigue ayudándonos, sigue guiándonos, sigue fortaleciéndonos. Es más, todo lo que nosotros podemos hacer en Cristo, por Cristo y para Cristo es gracias a la ayuda divina del Espíritu de Dios en nuestro interior. Hermanos, qué bendita tranquilidad da saber que cuando nosotros predicamos lo que es imposible para nosotros hacer, el Espíritu lo hace a través de la palabra. Qué bendita tranquilidad saber que aunque yo no puedo en un sentido natural ayudar a las personas a crecer, a madurar, a santificarse, esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en los corazones. Qué bendita realidad que a pesar de lo difícil, podríamos decir, y lo naturalmente imposible para nosotros, que es que alguien nazca de nuevo, el Espíritu trae arrepentimiento y fe. Entonces podemos confiar que la verdadera iglesia de Dios tiene la unción del Santo. Tiene el Espíritu de Dios a nuestro favor. Y Él aún en nuestras dificultades y debilidades, Él nos ayuda. Si nosotros estamos en un momento de lucha, de prueba, de aflicción, de conflicto, y a veces ni siquiera sabemos cómo orar, Romanos dice que el Espíritu entre nosotros intercede. ¿Usted no ha experimentado eso? Todos los verdaderos hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Si no lo han experimentado, es que no son hijos de Dios. Dice Pablo, ¿no? Pero la iglesia no solo tiene el Espíritu. A la par del Espíritu, la iglesia tiene la revelación completa de la fe. Porque miren lo que dice Juan ahí en ese pasaje. Dice: y conocéis todas las cosas. La iglesia tenía el Espíritu de Dios, pero tenía también la revelación completa de Jesucristo dada a través de los apóstoles. ¿Qué significa eso, hermanos? Si nosotros nos basamos en la teoría o en la idea que Juan escribe inicialmente a la iglesia de Éfeso, fíjense por ejemplo lo que había sucedido en Éfeso. Pablo fundó esa iglesia y estuvo 3 años. Después se establece el gobierno de la iglesia. Al pasar un tiempo él se da cuenta que hay ciertas necesidades, envía a Timoteo. Timoteo cumple un ministerio de 20, 30 años en la iglesia, muere mártir. Después de que él muere mártir, viene a vivir Juan el apóstol. O sea, era una iglesia que había escuchado toda la enseñanza oral de los apóstoles. Era una iglesia que había tenido el ministerio de Pablo, Timoteo y Juan. Para el tiempo que Juan escribe, ya existían los otros evangelios, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas, y lo que faltaba por escribirse ya se estaba escribiendo. Esta iglesia ya tenía prácticamente el Nuevo Testamento completo. Esta iglesia había escuchado oralmente y ya tenía escrita la mayoría del Nuevo Testamento. No era una iglesia ignorante ni nueva, hermanos. 60 años de cristianismo que Dios usó de manera providencial para dejar su revelación escrita. Entonces la iglesia tenía el Espíritu Santo, que también fue el que guió, dirigió esa revelación a los apóstoles para que ellos la predicaran inicialmente y posteriormente la dejaran escrita. Entonces, en un sentido, a estos cristianos que Juan les escribe no eran cristianos nuevos. Ellos conocían todas las cosas. Tanto que mire lo que dice un verso más adelante. Mire lo que dice el verso 27. Solamente para hacer una aclaración. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
¿Qué significa eso? ¿Que no necesitamos que en la iglesia hayan maestros? Obviamente no, porque sería en contra de la verdad y de la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa eso? Podríamos decirlo así: no necesitamos que nadie nos enseñe algo nuevo. No necesitamos otra fuente de revelación, porque todo lo que Dios quería decirnos, ¿qué sucedió? Ya no lo dijo a través de Cristo y de sus apóstoles. La verdad de Dios para el pueblo de Dios ya es una verdad completa. ¿Sí sabía eso? El cristianismo verdadero no va tras novedades, porque la revelación de Jesucristo ya fue dada. Si apareciera un nuevo maestro con otro evangelio, o ampliando el evangelio, o trayendo una nueva revelación, así fuera un ángel, que dice Pablo, el tal sea anatema. Entonces la iglesia ya tenía el Espíritu Santo y la verdad de Jesucristo completa. Hermanos, sí, yo creo que en un sentido, para ellos, eso era una gran realidad. Y para nosotros un gran desafío. ¿Por qué? Porque en un sentido los apóstoles se habían dedicado a edificar iglesias fundamentadas en Cristo, llenas de la doctrina de Cristo. Y en nuestros días yo creo que no podríamos decir que eso es una realidad de manera general, porque a veces nosotros miramos un cristianismo grande en extensión, pero pequeño en profundidad. Cristianismo que no conoce la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces, eso que esta iglesia a la que le escribe Juan originalmente nos muestra como una realidad, para nosotros es un desafío, hermanos. Un desafío para que los años y el tiempo que nosotros estamos aquí podamos trabajar para que podamos decir lo mismo de las iglesias locales donde estamos. Hermanos, ustedes ya conocen la verdad, porque todos estos años hemos estado perseverando y enseñando la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Hermanos, esa es la mayor fuente de seguridad que tiene la iglesia ante los errores. Porque la iglesia de nuestros días cae ante tantos falsos maestros, sean los judaizantes, sean los de la prosperidad, sean los guardadores del sábado, sean los testigos de Jehová, sean los de la confesión positiva y autoayuda, porque la iglesia sucumbe ante tantas herejías y ante tantas filosofías, porque tenemos en nuestros días una iglesia que no conoce la verdad, no anda a la luz de la verdad que Dios ha dado, y por ende se expone al engaño. Pero esta iglesia, estos hermanos a los que Juan escribe, no eran ignorantes, porque mire lo que dice en el verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Hermanos, ¿qué? Conocían la palabra. La palabra la tenían clara. Ellos conocían las verdades fundamentales de la fe, el evangelio. Algunos posiblemente, los ancianitos de esta iglesia, posiblemente conocieron a Cristo en carne. Imagínense ese privilegio, hermanos. Y dice ahí, hablando de esa verdad que ellos habían recibido, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora Juan aclara que esa verdad, esa doctrina de Cristo era limpia, era pura, era sin engaño. De ella no vienen errores. Era confiable. Hermanos, nosotros necesitamos leer la Biblia de esa manera, sabiendo que todo lo que está allí es verdad, es confiable, es digno de atención. Hermanos, cuando yo a veces he tenido que hablar con cristianos, con pastores, que llegan a insinuar que la Biblia tiene errores, contradicciones, engaños, y eso va totalmente en contra de lo que dice Jesús y lo que dicen sus apóstoles.
Jesús oraba: Padre, tu palabra es verdad. Juan nos dice: en ella no hay engaño ni mentira. Entonces, cuando aparentemente, mira, escúcheme bien esto, hermanos, cuando usted aparentemente encuentra un engaño, un error en cuanto a la doctrina, la Biblia nos menciona de dónde puede ser ese error. Primero, del diablo. Pablo, Pedro, Juan, Judas, dice que hay muchos espíritus de error. El problema no está en la palabra. El problema es que hay una influencia maligna que quiere distorsionar la verdad que Dios nos ha dado. ¿Qué más puede ser una fuente de error? Bueno, como decíamos ahora, la falta de conocimiento, hermanos. Pedro dice que algunos tuercen las escrituras. ¿Y cuáles son los que tuercen las escrituras? Los ignorantes. Hay mucho pastor, mucho cristiano que en su ignorancia, o sea, en su falta de dedicación, de preparación, de constancia en la palabra, de aprender de buenos maestros, él entra a interpretar la escritura equivocadamente. Como le decía yo a una persona, ahí no hay una contradicción, lo que hay es una mala interpretación suya por ignorante. Porque la Biblia no se contradice, hermano, la Biblia no tiene errores. Los problemas los tenemos nosotros. ¿Qué más puede hacer que la Biblia o que la doctrina tenga errores? Como dice Pedro, los ignorantes, ¿y saben quién dice más también Pedro? Los inconstantes tuercen. Hay gente que no se dedica a la palabra, no lee la palabra, no ama la palabra, no estudia la palabra. Entonces llegan a la iglesia y traen cualquier mensaje de su propio corazón. Leen un versículo y se van a sus experiencias, a sus sueños, a historias, a fábulas, pero no explican la palabra. ¿Te ha escuchado alguno así? Por más elocuente, tuercen la palabra, dañan el mensaje. ¿Saben por qué a veces también la palabra, hermanos, o la doctrina puede verse afectada en la iglesia? Además del diablo, el engaño, la inconstancia, nuestro pecado. Pedro dice, hermanos, que a veces yo prefiero, miren este asunto, cuando yo tengo en mi corazón algo de oscuridad, puedo ser tan astuto que tuerzo la palabra para ocultar esa oscuridad. Le voy a dar un ejemplo. La comunidad homosexual de nuestros días lee la Biblia y tuerce la Biblia queriendo justificar sus prácticas homosexuales. Ellos prefieren torcer la Biblia que enderezar sus vidas. Y a veces yo puedo encontrarme con gente, con iglesias que tuercen la verdad, porque la verdad a veces, como decíamos ayer, cuando se habla claramente expone el pecado. Y yo prefiero torcer las escrituras que enderezar mi vida. Uy, qué terrible, ¿no, hermanos? ¿Qué más puede dañar la verdad, hermanos? Y es que estoy dando solo ejemplos, pero por ejemplo Pablo dice así, que va a haber un tiempo, en los últimos tiempos, que la gente va a tener comezón de oír la palabra. Por eso van a escuchar falsos maestros, dice Pablo, porque no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. O sea, cuando yo no quiero pagar el precio, yo no voy a enseñar de la cruz, de negarme a mí mismo, de amar, de caminar la segunda, porque no estoy dispuesto, ¿cierto? Entonces, como yo no estoy dispuesto a vivir eso, entonces no lo enseño, porque la gente se va y no vuelve, hermanos. Es que no podemos ser tan pesados con la enseñanza. Porque en un sentido la verdad es pesada, es seria, ¿cierto? Entonces, esos errores se encuentran en los hombres, en el diablo, en los espíritus de error, pero en la Biblia no hay error, hermanos. No hay engaño, ella es pura y ella es santa. Entonces Juan dice, hermanos, hay muchos anticristos, salieron, se manifestaron, pero nosotros tenemos la unción de Dios y tenemos la verdad completa, revelada y escrita, y en ella no hay error. Amén. Ahora Juan va a entrar ya en el tercer punto de este pasaje
a mostrarnos la mentira de los que salieron, los que Juan llama aquí anticristos. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces Juan nos dice que eran personas que salieron y que su intención es engañar a los verdaderos cristianos con una mala doctrina, con un error. ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es ese engaño? Como dice acá Juan, ¿cuál es la mentira que profesaban los gnósticos? Ellos negaban que Jesús era el Cristo. Y es que, ¿qué pasaba, hermano? En el gnosticismo, como Jair lo explicaba, se creó una visión del Cristo, una visión una visión como mística, como cósmica. Algo así como lo que uno escucha en la nueva era. Que el Cristo es como una entidad cósmica que en algún momento vino sobre Jesús. Pero esa entidad cósmica vino sobre Jesús, pero también vino sobre Buda y también ha venido sobre ciertos iluminados. ¿Sí? ¿Te has escuchado algo así? Era algo así la locura que creían los gnósticos. Pero la visión bíblica era que el Cristo era un hombre, hijo de David, hijo de Abraham, que sobre este vendría el Espíritu de Dios, ¿sí? Y que él sería el rey escogido de Israel, que vendría a salvar el mundo. Y todo el evangelio nos muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo dijo el Padre, eso lo dijo el Espíritu de Dios al corazón de los hombres, los apóstoles. Y ese fue el mensaje que fueron proclamando los apóstoles por todo el mundo. Ahora, hermanos, los herejes, en este caso expuesto por Juan, y su espíritu de error, atentaban directamente contra el corazón de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. No era una negación superficial, era una mentira clara y directa contra el corazón de nuestra fe. Y eso es una característica, hermanos, del espíritu del anticristo y del espíritu de error. No solo con los gnósticos, sino con todos los herejes, las sectas y las falsas religiones que han surgido en la historia de la iglesia cristiana. Ellos atentan descaradamente con sus palabras, con su doctrina, contra las verdades fundamentales de nuestra fe. Sean la inspiración y la autoridad de la Biblia, sea la revelación del Dios verdadero en Jesucristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, sea la verdad de la expiación y la salvación por gracia que Dios ofrece en Cristo, o sea la verdad del regreso de nuestro Señor Jesucristo y el juicio final. Siempre el espíritu de error se reconoce porque niega o atenta o es mentiroso con aquellas verdades fundamentales de la fe. Juan los está exponiendo. Como si les estuviera diciendo, hermanos, cuando ellos han venido y se han parado delante de ustedes al negar la humanidad, al negar el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, no los escuches, son anticristos. Lo que nos muestra, hermanos, que siempre, y eso es algo que siempre ha hecho la iglesia, cuando el error, el engaño se levanta, los ministros fieles de Dios lo exponen y lo denuncian. Eso siempre ha existido, hermanos. Casi, mire, si usted pone a hacer unas cuentas de cuántas de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron para debatir un error, usted va a encontrar que casi la mitad del Nuevo Testamento se escribió para eso. Todas las últimas cartas de Pablo, las de Juan, la de Judas y de Pedro, todas apuntan a errores doctrinales que ya venían invadiendo y amenazando a la iglesia. Hermanos, eso nos muestra que la iglesia siempre ha estado en una guerra. Y para enfrentar esa guerra, la iglesia tiene la luz de la verdad revelada y la luz del Espíritu Santo, que nos debe ayudar a estar apercibidos de los tiempos y de los engaños que estamos viviendo.
Hermanos, la iglesia constantemente tiene que tener cuidado. ¿Saben con quién debemos tener cuidado? En tiempos como los nuestros, porque si Juan entendía que los últimos tiempos era por lo que estaba viviendo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros debemos tener cuidado cuando la iglesia entra en el camino de la superficialidad. Una iglesia liviana, tibia, que no conoce a Dios, a Cristo, el evangelio, la doctrina de Cristo. Hermanos, eso es muy peligroso. Iglesias donde solo les gusta esa vida cristiana como de social. Vamos a comer juntos, vamos a cine, jugamos fútbol, nos divertimos, pero no estamos creciendo en el conocimiento de la verdad de Cristo. Hermanos, eso es muy peligroso. Cuando a usted le gusta el pastor, el predicador, que le cuenta chistes, historia y lo entretiene, pero no le habla de Cristo, usted está en un cristianismo que, aunque pueda ser verdadero, es peligroso por lo superficial. Que también es muy peligroso, hermanos, para la iglesia en estos días, la supuesta tolerancia religiosa. Todos creemos en Dios, ¿no? Hoy se habla mucho de ecumenismo. El mismo Dios, ¿sí? Entonces podemos orar con los musulmanes, con los católicos, con los mormones. Todos creemos en lo mismo. Hermanos, el evangelio es radicalmente estrecho. Solo tiene un Dios, solo tiene un Salvador, solo tiene un Espíritu Santo, solo tiene una Biblia. Es un camino angosto. No hay lugar para otras ideas, otras verdades, otros dioses, otros profetas. Esa tolerancia, hermanos, le abre la puerta a la mezcla y a la distorsión de la verdad. Que también es peligroso. Bueno, volvemos a lo mismo, hermanos. Cuando nosotros vivimos un cristianismo donde no queremos molestar, sino queremos agradar a los hombres, muchas veces negociamos las convicciones. Es muy peligroso eso, hermanos. También que es peligroso en nuestros días, ese cristianismo que no es bíblico, sino que es más místico. Hermano, eso tiene mucho de gnosticismo. Sueños, visiones, experiencias. Y ahí sí yo señalo las frases de un reformador. Aunque ese tipo de cristianismo haga llover milagros del cielo, si no se conforma a la verdad de las escrituras, es peligroso. Porque hay iglesias con una dieta de el sueño, la visión, y no se conoce la verdad. Por eso el cristianismo a veces abunda en espíritus de error y de engaño. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber, como le dice Juan a la iglesia, tienen la unción, tienen la verdad revelada, pero deben discernir toda confesión que atente contra Cristo, contra lo que ha sido ya revelado. Es peligrosa, eso es espíritu de anticristo. Nosotros como cristianos, hermanos, hoy hablamos diferente. Yo leía un tiempo, estuve leyendo bastante autores de la Reforma. Y ellos cuando hablan, hermano, hablaban del Papa, hablaban de esto, hablaban del anticristo. Porque definitivamente la doctrina católica es un atentado grave contra la verdad del evangelio. Hoy los pastores salen tomándose fotos con el Papa. Los cantantes cristianos van a cantar allá. ¿Se ve la diferencia, hermanos? Cómo nos volvimos demasiado tolerantes. Y eso ha hecho que la verdad del evangelio se diluya. Ahora, el llamado final de Juan, hermanos, a estos cristianos se encuentra desde el versículo 24 en adelante. Eso sería ya, los aspectos de los cuales vamos a ir cerrando. Juan ya les dijo, son anticristos y se conocen porque cuando hablan, niegan la doctrina de Cristo y por ende no tienen ni al Hijo ni al Padre. Ahora mire cuál es el llamado, hermanos, de la luz en este contexto, no solo a aquellos que él escribe, sino también a nosotros. Lo que habéis oído desde el principio, o sea, no es algo nuevo, es lo que escucharon de Cristo.
Que aún no solo en Cristo, ya lo venían escuchando desde los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué debe hacer? Permanezca en vosotros. Otra vez la palabra ¿qué? Permanecer. Porque hermanos, de alguna manera para la iglesia en aquellos días, permanecer en la luz era permanecer en lo que ya habían aprendido, lo que ya habían oído, lo que ya habían recibido. Y como decíamos cuando explicábamos la palabra permanecer, es alguien que continúa en un estado fijo, que perdura. Pero de alguna manera dan la idea, hermanos, y esa idea es bien interesante. Es como cuando un ejército ya conquistó un terreno y él tiene que defender en ese terreno, tiene que permanecer ahí, no puede ceder, no puede bajar la guardia. Así tenían que ser los cristianos en aquellos días. Ellos ya tenían la verdad, ellos ya tenían la revelación, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ahora su responsabilidad, y en un sentido como nueva generación, era permanecer, mantenerse sosteniendo firme y fuerte el testimonio de Jesucristo. Hermanos, si yo pensaba que, por ejemplo, algunos de nosotros tuvimos el privilegio, hermanos, así como estos cristianos, de recibir un evangelio claro, puro, dado por maestros que realmente fueron enviados por Dios, hombres fieles, íntegros. Y ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como nueva generación en este tiempo? Buscar novedades, buscar nuevas visiones, traer estrategias para ver cómo la iglesia crece, traer entretenimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer. Hermano, yo pensaba, porque en estos días que he vuelto a mirar mis notas de Primera de Juan y a estudiar estos asuntos y esto que estoy hablando, pensaba que estos fueron de los primeros mensajes que yo di para la iglesia donde yo vivo, hace 10, 12, 13 años. Y siento que si el Señor me tuviera 20 o 30 años más, quisiera estar predicando lo mismo y manteniéndome en lo mismo y enfocándome en lo mismo, porque yo sé que esa verdad es suficiente para llevar a cabo la obra de salvación y de santificación en los santos que estamos allí. Toda la palabra es inspirada y es útil, hermanos. Ella es útil. Y nuestro deber como hijos de Dios es estar en constante comunión con esa palabra permanecer, hermanos. Les decía a ellos, miren, no escuchen eso, manténganse en lo que han oído, lean sus Biblias, mediten, escuchen lo que ya se habló, ya se enseñó, profundicen, atesórenlo, ámenlo. Hermanos, nosotros necesitamos de alguna manera permanecer en el sentido de estar ahí y recibir todo lo que ya hemos recibido. ¿Cómo se parece incoherente, no? Recibir todo lo que ya hemos recibido. Profundizar todo lo que se nos ha sido dado. Ahí debemos mantenernos. Usted dirá, hermano, pero eso no es tan espiritual. Sí es muy espiritual, hermanos. Porque mira el primer beneficio que dice Juan, aquellos que permanecen en la palabra y en la revelación ya dada. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y mira, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que no se puede permanecer en una comunión verdadera con Cristo fuera de la revelación de la palabra de Cristo. Cuando hablamos de la importancia de la palabra es porque la palabra nos lleva ¿a quién? A Cristo, a conocer a Cristo, a ver a Cristo. No se puede contemplar a Cristo verdaderamente fuera de la palabra.
ni al Padre. La palabra nos, hermano, en un sentido, nosotros que no pudimos conocer a Cristo en carne, en vida, cuando recibimos la palabra, el Espíritu Santo la usa para que lo que nuestros ojos no pudieron ver, nuestros corazones lo puedan ver. Lo que naturalmente no podemos contemplar, nuestros corazones ahora lo contemplan a la luz de la palabra de Dios. Y Cristo se vuelve claro, vivo, poderoso, cuando la palabra de Dios es expuesta. Entonces la palabra de Dios nos lleva a Cristo y al Padre. Pero no solo nos lleva, nos mantiene en Cristo y en el Padre. Pero no solo nos mantiene, hermanos, nos enamora de Cristo y del Padre. Y no solo eso, hermanos, nos transforma a la imagen del Cristo y del Padre. Y no solo eso, nos lleva a ser siervos del Hijo y del Padre. ¿Cuántas cosas hace la palabra, hermanos? ¿Cuántas cosas? La palabra nos hace discípulos de Cristo, sus ovejas, sus hijos, su esposa. Hermanos, cuando nosotros somos fieles como creyentes y como iglesia en perseverar en la palabra, Dios está en medio nuestro. Cristo está en medio nuestro. ¿Se ha percibido eso? Cuando usted llega a una iglesia donde la palabra de Cristo abunda, usted percibe el olor a Cristo, ¿cierto, hermanos? Percibe el amor de Cristo, la santidad de Cristo, la vida de Cristo. Hay un olor, ¿cierto? Hay un perfume. Cuando usted va a hablar con un cristiano, con una cristiana, con un joven que se mantiene en una constante y continua comunión con Jesucristo por su palabra, usted ve algo precioso en él. Y es que Cristo está ahí abundando, la gracia de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia, para no dejar que el engaño abundara entre ellos, la iglesia debía ser fiel a la verdad, porque esa verdad primeramente los llevaba a Dios y al Hijo. ¿Qué más? Mira lo que dice el verso 25. Y esta es la promesa. Mire, la palabra nos lleva a Dios y al Hijo, pero además hay promesas cuando estamos en la palabra. ¿Cuáles son las promesas ahí? Que Él nos hizo la vida eterna. Hermanos, cuando un cristiano y una iglesia se mantienen en la perseverancia de la palabra, que lo lleva a Dios, que lo lleva a Cristo, también hace que ese pueblo pueda recibir las muchas promesas de Cristo para ellos. Y tal vez la más grande de las promesas, la vida eterna. ¿Qué significa esto? Escúcheme esto, hermano, porque esto es importante, sobre todo en nuestros días. Una iglesia que permanece en la palabra de Cristo es una iglesia que va a ver recurrentemente y de manera común cómo la salvación llega a los que están llegando a ella. Cuando la palabra de Cristo abunda, ¿sabe qué sucede, hermanos? Hay conversiones. Comienza a haber convicción en los corazones. Comienza a haber transformación en las vidas. Nuestros propios hijos comienzan a experimentar el poder del Espíritu Santo, la atracción a Cristo. Cuando una iglesia permanece en la palabra, es una iglesia que crece. Hermano, a veces hay iglesias que están o están muertas o están muriendo. En vez de multiplicarse, se están acabando. En vez de tener gozo, plenitud, frutos, ministerios, se están extinguiendo. ¿Por qué? Si Él prometió vida eterna cuando el pueblo de Él está en su palabra. Bueno, por eso que estamos diciendo, si no hay creyentes, si no hay personas para bautizar, si
si no hay personas para discipular, es porque estamos dejando a un lado la predicación y la perseverancia que deberíamos tener en la palabra. Eso es, hermanos, eso es una señal. Porque es que cuando usted suelta la palabra, una figura que usaba Spurgeon que es cierta, hermanos. La palabra es como un león. Un león no domesticado, decía él. Él decía, cuando usted coge y le quita la reja al león, usted no necesita enseñarle al león a cazar, porque él, su propia naturaleza, él es el rey de la selva, ¿no? Él es carnívoro. Así mismo, hermano, cuando nosotros abrimos la palabra, no necesitamos manipular, no necesitamos hacer falsas promesas. Esa misma palabra trae fe, trae convicción, mata el viejo hombre, expone al mundo y sus engaños y magnifica a Cristo en los corazones. Solo es que usted deje salir la palabra. Toda iglesia, hermano, todo cristiano, todo ministerio que permite que la palabra de Cristo abunde, va a hacer que haya bendición y vida eterna. Yo no sé si nosotros no deseamos eso para nuestras vidas cristianas, hermanos, para nuestras iglesias. Hay iglesias que desean tener un mejor salón. Hay iglesias que desean tener mejor música. Hay iglesias que desean tener mejores plataformas. Y en sí eso no está mal. Pero lo que más nos debería preocupar es que la palabra de Cristo abunde entre nosotros. En eso debemos ¿qué? Perseverar. Porque si perseveramos, como dice Juan, estamos con el Hijo y el Padre y tenemos las bendiciones, especialmente la más grande bendición de todas, la vida eterna, la gracia abundando, la salvación llegando a nosotros. Y el último asunto, hermanos, que el pasaje que era donde comenzaba Yair, yo quiero terminar ahí, el verso 28. Porque el verso 27 y 26 ya lo expliqué anteriormente. Dice ahí, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando Cristo se manifieste, en esta frase, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La última promesa que, como nuestro hermano lo mencionaba, no solo tiene con el hecho de estar ahora, si permanecemos en la palabra, ahora podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora podemos experimentar su poder y la vida eterna. Pero eso tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Pero ahora Juan pone una promesa futura. ¿Y cuál es esa promesa futura, hermanos? Que si nosotros nos mantenemos en el testimonio de Jesús y somos fieles a Él, andando en la luz de Él, el día que Él regrese, porque Él va a regresar, hermanos, el día que Él regrese, no vamos a tener vergüenza. Porque, hermanos, el día del Señor Jesucristo va a ser un día glorioso. Pero la palabra dice que también va a ser un día de retribución, para dar a cada uno según lo que haya hecho. Y Juan da la idea, hermanos, si ustedes permanecen en Él, en lo que han oído, tienen comunión con Dios, van a experimentar las promesas de la vida eterna, y el día que lo vean regresar, van a poder venir tranquilamente a Él. No van a tener miedo, no van a tener, como dice ahí, no van a ser confundidos ni avergonzados, sino lo van a recibir con la expectativa de un pueblo que le esperó fielmente. Hermanos, qué lindo que cuando el Señor Jesús, Él está terminando su ministerio, Él hace una oración. Y Él dice una cosa que en este contexto, hermanos, es bien importante. Él dice, Padre, mire cómo Él termina su ministerio. Él dice, Padre, la obra que me has encomendado que hiciera, la he acabado.
¿Y saben cuál era esa obra? La palabra que me diste, les he dado. Tremendo, ¿no, hermanos? Y cuando Pablo el apóstol también ya está al borde de partir, él dice las siguientes palabras: el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la fe y he acabado la carrera. Solo me espera la corona de gloria que Dios ha preparado para mí y para los que me aman. Hermanos, si Cristo no viene antes, si vamos a estar 10, 20, 30 o 50 años más acá, que terminemos nuestra carrera de esa misma manera, diciendo: Señor, he guardado tu palabra. He peleado la batalla, he guardado la fe. Hermanos, no se trata de ser conocidos ni de ser exitosos. Se trata de ser fieles. No se trata de conquistar en un sentido el mundo, se trata de guardar esa fe y predicar esa fe que hemos recibido. Eso, en un sentido práctico, es el eslogan de lo que hemos estado escuchando estos días: andar en luz. La luz de Cristo para su iglesia es su palabra. Una palabra que el Espíritu de Dios vivifica, usa para llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Yo diría, hermanos, dichosos los cristianos, las familias, los ministerios, las iglesias que se ocupan diligentemente y fielmente en la palabra de Cristo. Iglesias benditas, santas, útiles en el reino de Dios para el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en tiempos de tanta oscuridad, andemos en la luz de Cristo, la luz de su palabra, y seamos fieles, cosa que el día que el Señor venga no nos avergoncemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar escuchando estas grandes verdades, Señor, que no solo fueron verdades históricas, Señor, como si tratara del pasado que no tiene que ver con nosotros, Señor, sino que son verdades que permanecen, Señor. Son verdades que alumbran, que transforman, que limpian, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy volver a recordar, Señor, todo lo que hemos oído y recibido de ti, Señor. Todo lo que tú nos has dado en tu santa palabra, Señor. Ahora oramos para que tu Espíritu, la unción que está en nosotros, Señor, nos despierte, nos dé esa hambre, esa sed por tu palabra, Señor. Nos ayude, nos ilumine, nos guíe, nos conceda profundizar, nos conceda experimentar, vivir esa palabra de manera rica, Señor. Y no solo oramos por aquellos que predican, sirven, sino queremos pedirte que tu palabra abunde en nuestras hermanas, en nuestras esposas, en nuestras hijas, en nuestras casas, Señor. Por un deseo ardiente por tu palabra en nuestros corazones, en nuestros devocionales, en nuestros trabajos, Señor. Que en todo lo que hagamos podamos ser ese pueblo que permanece en tu palabra, Señor. Porque al permanecer en tu palabra, permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos a amarte, a guardar tu palabra, Señor, a ser fieles a ella, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, en esta ciudad, en esta región, Señor, que ha dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, Señor.
para perseverar en tu palabra, para aprender en tu palabra, Señor. Señor, que hayan muchos frutos en la vida de tu pueblo en este lugar, Señor. Que tu palabra abunde, Señor. Que tu palabra crezca, Señor. Levanta ministros de tu palabra, Señor. Haz que tu palabra corra en este país, en estas ciudades, Señor. Haz que tu evangelio, el evangelio glorioso de Jesucristo, sea conocido, Señor, en nuestras ciudades, en nuestros países, Señor. Oh Padre, avanza tu obra en estos días. Concédenos ser fieles, Señor, a aquello que estamos recibiendo, oyendo, Señor. No solo queremos ser oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Concédenos eso, Señor. En el nombre de tu Hijo glorioso, nuestro Señor.